En realidad hablar del estrés postraumático hoy, no elegimos este tema por una cuestión de casualidad. Ayer la Argentina vivió un día único, un día que lo recordamos una vez al año, como fue el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el estrés postraumático con los caídos en Malvinas y con los veteranos de guerra? En realidad el estrés postraumático se empezó a hablar de él desde hace muchos años, aproximadamente en 1880 se habló por primera vez y después se afianzó la terminología después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En un primer momento se lo llamó la neurosis de los soldados. Vamos a ver la primera placa, esta placa que habla del trastorno por estrés postraumático, y vemos una imagen en la cual, bueno, muchos recordarán esta imagen, es la rendición de los soldados británicos frente a un soldado argentino. Esa es una situación bastante traumática para los soldados británicos en ese momento. Después, por supuesto, todos sabemos cómo fue la historia. En realidad, para que tengan una idea de cuánto se puede sufrir un estrés postraumático en una situación como esta, podemos solamente analizar las estadísticas de decir que la mayoría de la población puede sufrir un trastorno por estrés postraumático entre el 3 al 6% de la población, mientras que los veteranos de guerra lo pueden sufrir entre un 30 a un 50% de la población de veteranos. Es decir, no todos los veteranos han desencadenado un trastorno por estrés postraumático, pero sí un grupo bastante importante. En la siguiente diapositiva vamos a ver las situaciones de la epidemiología, es decir, yo puse 3 casos puntuales que pueden ser los factores desencadenantes de un trastorno por estrés postraumático. En la primera tengo las catástrofes naturales. Podemos recordar el tsunami del Océano Índico en 2004, creo que fue diciembre del 2004, donde murieron aproximadamente entre Tailandia y Indonesia aproximadamente 288.000 personas. Más de 1 millón quedaron sin hogar y muchos todavía se los estaba buscando. Ese fue un hecho traumático natural, pero no nos podemos ir tan lejos. También acá en la Argentina hemos tenido, en el 2009, recordemos el alud en Tartagal, por copiosas lluvias en Bolivia y en el norte de Salta. La tierra no absorbió el agua porque se había producido una deforestación bastante importante, el agua entró en el caudal del río y desbordó. Acá también hubo muertes. Eso fue en la Argentina un ejemplo nada más de lo que puede ser una catástrofe natural y generar el trastorno por estrés postraumático, que ya vamos a ver cuáles son los síntomas. Tragedias provocadas por la mano del hombre, el ejemplo de la guerra, lo que acabo de decir anteriormente. Hoy nadie puede dudar de que la guerra es un producto de hombres y muchas veces productos de índole económicas y mezquinas, por supuesto. Accidentes y enfermedades. Una situación, por ejemplo, traumática puede ser un accidente en un auto, un accidente en tren, un accidente en avión, etcétera, que pueden generar también este tipo de situaciones. ¿Solamente los conscriptos o los soldados son los que pueden tener este tipo de sintomatología o estrés postraumático? No. Por ejemplo, aquellas personas que están en contacto permanente con la muerte, como por ejemplo los bomberos, que generalmente van a un lugar, apagan un fuego, pueden sacar un bebé o un niño de dentro de la casa que se está quemando. Esa es una situación traumática muy importante. Los policías que permanentemente están con el peligro, con la delincuencia permanentemente, también pueden generar un estrés postraumático, una violación, un robo en una casa. Y puedo poner múltiples ejemplos de cómo se puede generar un estrés postraumático. Esto es importante para marcar una cosa. Con respecto a las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre, siempre a las personas les cuesta más superar las provocadas por el hombre. Es decir, para que se entienda desde el punto de vista médico, es mucho más difícil recuperarse de una guerra que de una catástrofe como la de Tartagal, por poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, la siguiente placa, en donde vemos algunos de los síntomas de lo que es el trastorno por estrés postraumático. Lo primero es exposición a la muerte, tanto de la persona como exposición, ver la muerte en algún otro compañero o en algún otro familiar. El ejemplo de Malvinas yo creo que es un ejemplo muy claro, ya que no creo que haya habido algún soldado que haya vuelto que no haya visto la muerte tan de cerca como la ve en una batalla, ¿sí?
Una persona que se dedica a la prostitución muchas veces también puede llegar a ver la muerte. Ese es un grupo social que también está muy afectado por el tema del trastorno por estrés postraumático. No nos olvidemos que muchas veces son golpeadas y que terminan en terapia intensiva con riesgos de muerte real. En un robo también se puede producir esa amenaza permanente de la vida, con lo cual la persona después queda afectada. Generalmente se produce estos síntomas en el segundo lugar, que es los recuerdos permanentes. Es decir, vamos a aclarar que no está mal que alguien recuerde permanentemente una situación como la de Malvinas. La Malvinas la tenemos que recordar siempre los combatientes o los veteranos y los no veteranos. Lo que digo que el recuerdo ese muchas veces es intrusivo y nos afecta en la esfera que nosotros tenemos en la actualidad, como por ejemplo en el ámbito laboral. Estoy almorzando y estoy pensando, estoy bañándome y estoy pensando, estoy caminando y estoy pensando. Cuando ese pensamiento es muy marcado y me influye en mi calidad de vida, ya estoy frente a la posibilidad de estar frente a un trastorno por estrés postraumático. Se presenta en sueños, esto muchos lo entenderán, es decir, la persona se levanta con mucha taquicardia, con palpitaciones, con sudor, y hablando de los veteranos de guerra, es muy probable que se levanten sintiendo como que estaban en una escena de las vividas en las Malvinas, pero estando evidentemente en su casa. Las reacciones disociativas son reacciones que generalmente se asocian y se produce una asociación mágica. Yo voy a poner el ejemplo para que nos entendamos. Todos hemos tenido alguna vez caminando por la vereda, escuchar el caño de escape de una moto o de un auto que hace un ruido muy parecido a un disparo. Generalmente las personas que han estado en una situación traumática, como puede ser una guerra, automáticamente lo asocian a un disparo de arma de fuego e inclusive muchas veces participan de la situación. Quiero decir, van y se colocan detrás de un auto como cuidándose, como protegiéndose a él y a sus familiares. Eso es una reacción disociativa. La evitación, todos sabemos que de los veteranos hay algunos que no les gusta hablar del tema, que no participan, que no quieren tener recuerdos, que no han vuelto a Malvinas, inclusive cuando han tenido la posibilidad. Alteraciones negativas cognitivas y del ánimo. Alteraciones cognitivas negativas significa que hay recuerdos que no los tienen muy claros, es decir, como una especie de negación. Yo no me acuerdo que haya pasado tal cosa, no recuerdo haber visto tal cosa, etcétera, etcétera. Y el ánimo, por supuesto, es muy común que los pacientes estos se presenten con estados de ánimos alterados, con descensos anímicos, con tristeza, con irritabilidad, con ira, etcétera. Y por último, el estado de alerta, que es algo muy característico del trastorno por estrés postraumático, es decir, las personas están hiperalertas a una situación determinada. Prácticamente viven como en estado de atención permanente. Si vamos a ver la próxima diapositiva, la próxima placa, vamos a ver que el tratamiento en general en este tipo de situaciones son dos: psicoterapia y farmacoterapia. No es casual que haya puesto psicoterapia más grande y farmacoterapia más chico, porque en general el proceso psicoterapéutico es el que prima en este tipo de personas, de tratamientos, cuando inician algún tipo de tratamiento, y la farmacoterapia va de acompañante. ¿Cuándo va de acompañante una farmacoterapia? ¿Cuándo el paciente tiene que tomar un fármaco? Cuando se produce un estrés, hay un sistema, lo voy a explicar lo más sencillo posible, hay un sistema neurobiológico en el cuerpo que es el sistema que une el cortisol segregado por una glándula suprarrenal que está arriba del riñón con la hipófisis y el hipotálamo. Eso cuando, vamos a poner un ejemplo, una situación de estrés agudo como por ejemplo un robo, la persona en ese momento ese sistema se hiperactiva. Cuando el robo termina, ese sistema vuelve a adormecerse. La pregunta es, ¿se duermen todos? No. En las personas que no se duerme y se mantiene activado, esas personas son las que necesitan un tratamiento farmacológico para sostener muchos de los síntomas que el estrés postraumático tiene. Como este tipo de tratamiento es coadyuvante, siempre hacemos hincapié en la cuestión psicoterapéutica. Y por último, haciendo hincapié en que hemos hablado mucho de los veteranos de Malvinas y de nuestros caídos, hemos querido desde este punto de vista, desde este micro, brindarles un pequeñísimo homenaje y terminar con una frase que no es mía, sino que es de todos, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.